Entonces, por lo que hace a la seguridad física, tú insistes en la geopolítica, Así es. pero lo ves como algo que nos fortalecería, no a priori que nos debilite. Es la seguridad aeroespacial. Implica el tema de los satélites, quizá como los brasileiros, una industria aeronáutica, que ha sido tan importante para ellos. La seguridad de las costas, la seguridad marítima, de los mares interiores, de las islas. Ahí tenemos un proyecto constitucional para que un sistema de coordinación de los territorios insulares, con predominancia de los estados ribereños. Y tenemos el tema de la seguridad territorial propiamente dicha. ¿Hay concepto de esto? ¿El ejército no tenía una visión de esto en el pasado o nunca la ha tenido? No, lo que pasa es que el ámbito, el poder militar ha estado subordinado a las directrices del poder político. Digamos que esa es la naturaleza del sistema político mexicano. Y sobre todo recordando la supremacía también del presidente sobre las propias Fuerzas Armadas. Entonces aquí lo relevante o lo fundamental a considerar es que esta pérdida de México en el contexto continental latinoamericano, y me refiero a latinoamericano porque ¿dónde estuvo México en el proceso de reinserción de Honduras en Centroamérica? Fue una operación política del presidente de Colombia, precisamente. ¿Dónde está México en la transición cubana? Cuando la transición cubana se financió, se arpó y se entrenó desde Veracruz. La transición cubana está siendo operada desde Venezuela o desde Brasil. Entonces, en ese contexto, así como ha habido un desdibujamiento de las responsabilidades de seguridad del Estado mexicano. Entonces hay un tema de política exterior primero. Claro, o sea, es que es paralelo. No podemos tener un Estado con fuerte presencia interna y débil presencia externa. Es análogo, ¿no? Es decir, van de la mano los dos procesos. Es un proceso. Pero dices, vienen de todas maneras los presidentes y ya no hay nada aquí. Bueno. Si ya no hay poder, ¿para qué vienen? Bueno, porque precisamente lo que están haciendo es administrar, no gobernar. Ese es para mí ese es el problema de concepción. Es decir, la presidencia de la República tiene esta gran capacidad para dirigir los destinos de la nación. Lo que están haciendo ahora es, me parece, en los últimos sexenios. Los invitan, aceptan, pero no se toma ningún acuerdo. ¿Tú ves que es un problema de política exterior también? Bueno, la política exterior es, desde luego, como lo señala bien Javier Oliva, algo que tiene relación con el proyecto nacional. Si no es posible tener una política exterior congruente que fortalezca no solamente los intereses nacionales, sino el desarrollo y la evolución de un sistema internacional que se oriente hacia una mayor equidad, si no hay un proyecto propio. De forma tal que el punto principal está en que los políticos deben de dejar de considerar que el interés particular equivale al interés nacional. Se tiene que establecer la prelación. Primero el interés nacional, en segundo lugar el interés público y en tercer lugar el interés privado. Cuando el interés privado ocupa el primer lugar y prelación en un Estado… Y no el interés privado mexicano, el interés privado de otros. Transnacional, corporativo transnacional. Entonces ahí está la matriz fundamental de explicación de la pérdida de poder nacional. ¿Cómo revertirlo? Precisamente estableciendo esta prelación. Y el interés nacional requiere entonces que, con base en las reformas recientes a la Constitución, se dé una prelación a los tratados que garantizan los derechos humanos sobre cualquier otro tratado de naturaleza económica, por ejemplo, los tratados de libre comercio. De forma tal que el Estado puede garantizar el acceso al empleo. México en este momento no puede garantizar el acceso al empleo. ¿Cómo poder desarrollar esta tecnología espacial o aeroespacial cuando del año 2000 a la fecha se han perdido más de 15,000 empresas manufactureras y más de 650,000 empleos en las manufacturas? Tenemos 13 millones de pobres adicionales extremos. Tenemos una dependencia alimentaria del 42%. Pues el país está a punto de reventar. Por supuesto que está a punto de reventar, pero entonces tenemos como referente la Constitución que nos dieron generaciones anteriores y conceptos fundamentales como Rectoría del Estado, Proyecto Nacional, Planeación Democrática del Desarrollo, áreas estratégicas que están establecidas en la Constitución. Hacer valer nuestro derecho, nuestro interés y las capacidades que tenemos es la vía de recuperación de este poder. Pero tiene que haber una claridad del diagnóstico histórico en el cual está el país, que es insostenible bajo su actual estrategia. El propio Centro o Área de Estudios Económicos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria concluyó que la perspectiva para los próximos 20 años
bajo el actual esquema, es que México no puede crecer más allá del 2%. Eso es inaceptable, irracional Pero ya e injusto. tenemos 30 de lo mismo. Sí, está diciendo, Es obvio que no va a están cambiar. diciendo los próximos 20 años. Los próximos 20 Los próximos 20 años. Como vamos, así es. Eso lo dice el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. De Con manera una que, pésima distribución. de ¿cómo, ingresos. ¿Cómo es que no hay un debate sobre estas cuestiones de fondo Bueno, lo a estamos nivel de teniendo. los partidos, a nivel de las fuerzas políticas? La distribución del ingreso es un elemento fundamental de la seguridad. Por supuesto. No la equidad, la distribución del ingreso. Sí, porque México no es un país pobre, México es un país pésimamente administrado. México tiene riqueza, pero el hecho de que tenga al hombre más rico del mundo y tenga más de 50 millones de pobres y las cifras de pobreza que nos acaban de anunciar que creció, pues hablan muy mal, ¿no?, de las perspectivas del país. Además de la pésima distribución de la riqueza, esto significa un problema de administración de los recursos. Para una agenda de seguridad se requiere una correcta administración de los recursos. ¿Cuáles? ¿Todos? Todos, materiales, humanos, energéticos, recursos naturales. Pero en estás general. hablando de un Estado planificado, casi un Estado socialista. No necesariamente, A ver, no dime. necesariamente. ¿Es compatible la sociedad democrática, las libertades, el pluralismo, con una sociedad, con un Estado que coordine todos estos factores? Por supuesto. A ver, ¿cómo? Un Estado democrático con una sociedad participativa puede entablar el diálogo necesario para saber qué necesita la sociedad y, bueno, finalmente crear todos los proyectos y todas las perspectivas adecuadas para ¿Y qué harías hacer tú un mejor para uso de los insertar recursos. esta agenda? Esta podría ser la agenda de la campaña presidencial. Pues son las vulnerabilidades del país. Ahora, ¿qué orden le pones? ¿Cómo podemos insertar estas reflexiones en el proceso político del país? Yo empiezo con seguridad humana, pensar en las personas, ¿sí? En un Estado democrático, bueno, los gobernantes se subordinan a la sociedad. Si la seguridad humana es una agenda que plantea que en el corazón de la seguridad están las personas, ese es un punto de partida. Yo propongo además una serie de indicadores, de índices de seguridad humana, Eso es importante. que son los que nos permitirían tener el diagnóstico, ¿sí? Esos de los que vienen del Movimiento de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, ¿no? En parte también retomando otros ejercicios que se han venido haciendo en otros institutos de investigación en Alemania, en Canadá, incluso aquí en el Distrito Federal. ¿Y se han hecho índices de seguridad humana en México? En el Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer, con un perfil de derechos humanos, ciertamente, una propuesta de índices. Y se fue a problemas muy concretos, porque a veces a los académicos nos acusan de que hacemos propuestas muy etéreas que no se pueden aterrizar. Pero, por ejemplo, los índices de desarrollo humano del Distrito Federal están abocados a problemas muy concretos ¿Cómo qué? que tenemos en la ciudad. El problema del agua, el problema de los asentamientos Bueno, humanos. hay otra el problema vulnerabilidad, es el agua. No dicen que las guerras del futuro serán por el serán agua. por los recursos, el agua va en primer lugar. En México el problema del manejo de la basura. Son cuestiones muy cotidianas que podemos efectivamente ir resolviendo a partir de una concepción de seguridad de las personas. ¿Cómo es posible que hace 30 años sepamos? A mí me encomendaron eso en la comunidad internacional, las fuentes nuevas y renovables de energía. Sabemos, hicimos los estudios, de que México necesitaba reducir su exportación de petróleo crudo, aumentar el consumo de refinados y insistir y ampliar la petroquímica, que da mucho mayor rentabilidad, y sobre todo iniciar desde hace 30 años un programa de sustitución de fuentes de energía. ¿Cómo es posible que no lo hayamos hecho? Porque hay una carencia de conciencia de sentido histórico, ¿no? Digo, no me lo explico de otra manera. Yo tengo una hipótesis de trabajo que es la democracia necesita de demócratas. Es decir, mientras el proyecto de nación no esté articulado por una asunción de parte de la élite gobernante en el sentido del propio nacionalismo, ¿no? Es decir, cuando yo leo que no es que el nacionalismo está fuera de contexto, pues estará fuera de contexto en algunos círculos muy reducidos, pero si hay un país nacionalista son los Estados Unidos, Rusia, Claro. Francia, orgulloso del poderoso Estado francés, Brasil está fabricando ya, va a empezar a fabricar submarinos de casco nuclear. Entonces, mientras vemos que en otras latitudes el Estado está reconstituyéndose o por lo menos actualizándose, en México no hay esta percepción. En la toma de decisiones no se ven estos proyectos de gran calado donde se actualicen. Pero es un las salto naturalezas del histórico Estado. casi inverosímil, porque México tuvo una gran noción de Estado, mala, buena o Claro. regular, pero una noción de Estado Que es la fuerte, que hoy todo el claro mundo la tuvo. critica, ¿no? Ves que se ha hecho un deporte criticar al Estado fuerte que México tuvo. Y que fue lo que toda esa infraestructura que vendieron los gobiernos neoliberales
en México, las administraciones, fue un producto de aquel Estado intervencionista, precisamente. Así es. Que se le pasó la mano, sí, habría que haber ajustado. Y a estas alturas del partido, ¿cómo le hacemos? Porque vemos, y yo tengo una gran admiración por lo que ha hecho estos movimientos sociales nuevos, emergentes, como el que encabeza el poeta Javier Sicilia, que son un llamado de atención, pero no les veo un proyecto que tenga que ver con lo fundamental. No les veo una gran agenda nacional. ¿Tú se las ves? Yo pienso que son movimientos que tienen una demanda de justicia, pero como tal no tienen una propuesta de recuperación de las condiciones para que se haga efectivamente justicia. El asunto es de que sí, hay que tener como criterio No se van a de la desempeño raíz. la seguridad humana, sí, pero eso no es posible lograrlo bajo las condiciones actuales. Es imposible que el Estado que se someta al interés corporativo global pueda tener un desempeño democrático. Es absolutamente imposible mantener democracia bajo un desempeño irrestricto del interés corporativo global en un Estado-nación. De forma tal que el asunto está precisamente en la recuperación del poder del Estado sobre el poder corporativo global. Si no hay esa condición, es Pero imposible ¿cómo se les garantizar dice el empleo. a las gentes que están en la calle manifestando, a los indignados en España, a los movimientos del Medio Oriente y ahora al movimiento de la sociedad civil, que tiene que conjuntarse con decisiones políticas? Porque nada más es, desde luego, muy justo. Es muy justo reclamar condiciones de vida dignas, censurar los abusos de poder. Pero ¿qué se está Tiene que haber una presentando? ciudadanía plena, y esa ciudadanía plena tiene que tener todas estas dimensiones. Tiene que tener una... Es decir, no hay posibilidades de remontar este proceso de involución histórica en el que estamos sin democracia económica, sin democracia política, sin democracia en los procesos de la sociedad. La forma en la que se va a recuperar la soberanía de la sociedad sobre sí misma, porque el Estado es una construcción de la soberanía de las voluntades de una comunidad, de forma tal que esa comunidad como tal tiene que constituirse en un poder que pueda subordinar el interés particular al interés universal. Este es el origen de las cosas. Vámonos a un último bloque.